El barroco es el estilo artístico del siglo XVII y principios del siglo XVIII. El término barroco fue utilizado de forma peyorativa, pues los mentores y teóricos del neoclasicismo lo consideraban una deformación del arte clásico. Los principios que caracterizan el barroco son la monumentalidad y la riqueza, con claro sentido propagandístico para dejar patente la autoridad del rey o de la iglesia, el acercamiento al espectador para aproximar el hecho religioso al fiel, y el movimiento y el dramatismo. Específicamente, el barroco en la escultura busca la proyección dinámica hacia el exterior, movimiento que se consigue mediante las composiciones en aspa y en diagonal, los paños flotantes, la gesticulación en brazos y manos y la teatralidad. Si el Renacimiento reflejaba reposo y equilibrio y el manierismo tensión interior, el barroco es el arte del movimiento. Junto al dinamismo, la otra característica identificativa de la escultura barroca es el naturalismo, pues frecuentemente los escultores buscaron reflejar la realidad de la manera lo más fiel posible para conseguir la adhesión emocional del espectador. Gian Lorenzo Bernini, nacido en 1598 y fallecido en 1680, fue uno de los grandes artistas del barroco. Su actividad no se redujo a la escultura, también fue un gran arquitecto, pintor, escenógrafo y autor teatral. Aunque trabajó bajo los auspicios de varios papas, sus labores juveniles fueron sufragadas por el cardenal Scipione Borghese, quien le brindó la oportunidad de ejecutar sus primeras obras de calidad, en las que el movimiento físico es producto de la acción tomada en un instante, como se aprecia en este David. Introducido por el cardenal Borghese en el ambiente de la Iglesia, dedicó sus máximos esfuerzos a los encargos papales de Urbano VIII, Inocencio X y Alejandro VII. Bernini representó a David en plena acción, en el momento de preparar la honda para lanzar la piedra al gigante Goliat, con el cuerpo retorcido, el rostro extremadamente expresivo, el ceño fruncido, la mirada fija y agresiva y los labios prietos. En esta obra Bernini continúa la evolución del tratamiento de este tema, muy cultivado en la escultura en el Renacimiento, con los ejemplos destacados de Donatello, Verrocchio y Miguel Ángel. A pesar de representar el mismo personaje protagonista de idéntico pasaje bíblico, cada artista eligió un momento diferente del episodio. Miguel Ángel representó a David en el instante previo a lanzar la piedra. En cambio, Bernini muestra a David en el momento exacto en el que le está lanzando la piedra a Goliat. Donatello y Verrocchio escogieron a un David ya vencedor de Goliat, con la cabeza cortada a sus pies y con un aspecto más refinado y menos tenso. En las esculturas del David del 400 y del 500 se nos muestra una clara sensación de estabilidad, aplicando una simetría mucho más clásica, solo rota por el contraposto basado en la curva praxiteliana, por el ladeamiento de la cabeza y por las posiciones de los brazos, ritmos gestuales que no esconden la preponderante verticalidad de las líneas compositivas
y la composición cerrada y equilibrada. En el David de Bernini se nos muestra una sensación opuesta, de claro desequilibrio. Este desequilibrio se produce por las torsiones en el cuerpo, por los escorzos en los miembros, los cuales se abren y se cierran, por los ejes diagonales y en general por la asimetría compositiva. Esto da lugar a una composición abierta en X y con tendencia helicoidal. La vista del David de Miguel Ángel es una visión más frontal de la escultura. En cambio, en el de Bernini, la vista de la escultura es mucho más circular. Esto obliga al espectador a girar en torno a la escultura para poder apreciar sus diferentes puntos de vista. Así se consigue una visión estereométrica. El tratamiento de las luces sobre la superficie de la piedra es en el David de Miguel Ángel homogéneo, sin apenas contrastes. Bernini provoca un amplio contraste de luces y sombras y de superficies. Esto lleva a mostrar diferentes cualidades, a veces con efectos pictóricos. Donatello o Miguel Ángel representan a un David idealizado, como un joven en la plenitud de la vida, totalmente desnudo. En cambio, Bernini representa a David como un pastor adulto, con su zurrón a la espalda, mucho más realista que el de Miguel Ángel o el de Donatello. Además, Bernini viste a David teniendo en cuenta las disposiciones del Concilio de Trento con respecto a la representación del desnudo en obras religiosas. A sus pies, el David de Bernini tiene la coraza que le prestó el rey Saúl para defenderse en el singular combate, pero que no pudo usar porque le quedaba grande. También está en el suelo el arpa que tocó tras la victoria y que simboliza su condición de tañedor y salmista. El instrumento está rematado con una cabeza de águila, símbolo de los borgueses. Miguel Ángel se inspira para su David en la escultura grecorromana, proporción, canon, equilibrio, armonía, interpretadas con su peculiar terribilidad en el rostro del joven. Por su parte, Bernini recurre a innovaciones como la representación del movimiento, la fugacidad, el dinamismo. Miguel Ángel muestra serenidad en el rostro, serenidad que se contrapone a la expresión ceñuda, de tensión, de rabia y de concentración del David de Bernini, que hasta se muerde el labio. Bernini escoge para la representación de su David el momento que relata la Biblia justo antes de lanzar la piedra con la honda a Goliat. Según el relato bíblico, el pueblo de Israel mantenía continuas guerras contra los filisteos, que siempre lograban la victoria al tener en sus filas a un gigante guerrero llamado Goliat, a quienes todos temían debido a su gran tamaño y fuerza. Goliat, cansado de ganar siempre, hizo un trato con los israelitas que consistía en que debían elegir a uno de sus mejores guerreros para luchar contra él, y en el caso de que saliese victorioso, los israelitas se quitarían de encima al gigante tan temido. La única persona que se atrevió a luchar contra el invicto gigante fue David, un jovencito pastor de ovejas, algo que ocasionó las risas burlonas de Goliat y los demás filisteos. David sabía que Dios le ayudaría en esta enorme lucha, por lo que obtuvo el permiso del rey Saúl para afrontar el desigual combate, esperanzado en la victoria, seguro de que Dios no abandona a su pueblo.
Cogió David una piedra del suelo, la colocó en su honda y la lanzó contra Goliat, dándole en la frente. Como consecuencia del inesperado y certero impacto, Goliat cayó al suelo. David se acercó a él, cogió su espada y le cortó la cabeza, liberando así al pueblo de Israel de su temido enemigo. Este combate singular, liberador del pueblo de Israel, se produjo hacia el año 1025 a.C. El tema del David tiene una base religiosa bíblica: el triunfo del bien sobre el mal, de la justicia sobre la injusticia, de la virtud sobre el pecado con la ayuda de Dios. Es símbolo del valor y de la seguridad. Cualquier cosa, por ambiciosa que sea, se puede conseguir si de verdad hay empeño decidido, siempre contando con el auxilio de Dios, para quien nada hay imposible. Se puede llegar a ser rey habiendo sido un humilde pastor. Si se interpreta bajo parámetros neoplatónicos, David es el triunfo de la inteligencia frente a la fuerza bruta. Es la representación de una alegoría de la virtud heroica demostrativa de que la fuerza no proviene de las armas, sino de la fe en Dios, por la cual el aparentemente débil puede vencer al fuerte. La virtud puede vencer al pecado. El bien puede vencer al mal.